Desde el segundo cuarto del siglo XIX hasta mediado del siglo XX, fueron debilitadas hasta el límite todas las estructuras sociales y económicas de los pueblos suministradores de esclavos, que pasaron a carecer de cualquier reserva para hacer frente a los fenómenos del clima, cuyo rigor les hace preciso mantener unas reservas de las que los colonialistas les privaron, dando lugar a terribles hambrunas que inexorablemente fueron sufriendo, y aún hoy colea quienes fueron forzados a integrarse en un mercado mundial en que forzosamente debían ser dependientes. Lo mismo hicieron con la España de los 5 continentes, pero esa es otra cuestión para tratar aparte. Pero es que además, cuando Inglaterra proclamaba en 1825 que los súbditos ingleses que participasen en la trata serían condenados a muerte y a incautación de sus bienes por piratería, además de sonrojar a cualquiera sabiendo que era justamente Inglaterra la principal actora del tráfico, la verdad es que no tuvo ningún efecto, ya que un número importante de traficantes ingleses continuaron ejerciendo su labor sin que ninguno de ellos acabase siendo jamás juzgado por ningún tribunal. Con la Ilustración, con el liberalismo, la actuación colonialista se especializó, procediendo a llevar a cabo a nivel mundial una gigantesca reconversión de la economía, que exigía arrebatar sus tierras a los indígenas. Ahí, en lo tocante al mundo hispánico, el mal infligido es sangrante, pues a los indígenas les fueron arrebatadas las tierras cuya propiedad les había sido reconocida por la corona española, que pasaron a manos de títeres de Inglaterra, que las dedicaron a cultivar lo que les demandaba el mercado británico: azúcar, algodón, café, tabaco, cacao, arroz, etcétera, donde sus antiguos propietarios pasaron a convertirse en siervos, llegando a casos además como en Norteamérica, donde los propietarios fueron perseguidos hasta exterminarlos. Personas, apaches, de otras tribus de Norteamérica, que hablaban español, que rezaban en español, que tenían propiedades concedidas por la monarquía española y fueron exterminados por el ejército husense. Algo similar llevarían a término en África y en Asia, donde, como sucedió en América, pasaron a ser súbditos del libre comercio internacional, lo que daría pie a la creación del conocido como Tercer Mundo. Triste destino para todos, y muy en concreto para los antiguos súbditos de la corona española, que de súbditos libres y propietarios de tierras devinieron los que sobrevivieron en mano de obra sin cualificar, con el añadido no pequeño de convertir una América segura, donde cualquiera podía ir caminando de Lima a México con sus bienes y sin temor a ser asaltado, en una de las zonas más inseguras del mundo. A partir de ese momento, más del 80% de la población mundial pasó a depender de las decisiones políticas ajenas que solo atienden su propio desarrollo económico. Con esas premisas, el año 1787, Thomas Clarkson fundó en Londres una sociedad que promovía el fin de la esclavitud, la British Anti-Slavery Society, que acabaría siendo el modelo a seguir por asociaciones similares creadas en los demás países europeos y americanos. En ese mismo año, para servir las posiciones de Clarkson, Inglaterra ocupaba Sierra Leona, un lugar declarado insalubre para los ingleses que estaban siendo deportados y que acabaron en Australia y en Nueva Zelanda, pero declarado espléndido lugar para los negros esclavos existentes en Inglaterra. Los esclavos liberados caminaban bajo el arco de la libertad que llevaba la inscripción, hoy invisible: liberado de la esclavitud por el valor y la filantropía británica. Y los asentamientos de esclavos eran llevados como hoy hacen con su interculturalidad, a modo de naciones microscópicas. Los congoleños en el barrio congoleño y los de otras procedencias en barrios especialmente destinados a ellos. Esa medida es seguida también por los Estados Unidos, que ese mismo año prohibió la esclavitud en el territorio al norte y al oeste del río Ohio.
No obstante, tanto Inglaterra como los Estados Unidos continuaron aplicando el tráfico de esclavos y la esclavitud en otros ámbitos donde el desarrollo industrial era de momento inviable. Las posesiones británicas en Asia y los estados sureños de los Estados Unidos son el ejemplo. Pero resulta evidente que para el desarrollo de la nueva esclavitud con barniz de libertad que necesitaba el liberalismo, debían seguirse unos pasos que resultaban inexcusables. Debía presentarse el asunto como una reivindicación, como un objetivo que debía ser alcanzado por quienes necesariamente debían cambiar su calificación, aunque no su estatus. Así se sucedió un rosario de actuaciones reivindicativas por parte de los esclavos. En 1791 se produjo una rebelión en Haití. En 1794 la Convención Francesa votaba la abolición de la esclavitud en las Antillas francesas. En 1803 Dinamarca se convertía en el primer país que prohibía el comercio de esclavos. En 1804 los esclavos de Haití, sublevados desde 1791, declaraban su independencia. En 1807 Inglaterra prohibía que se habilitasen barcos negreros en sus dominios, es decir, abole la trata y pasa a utilizar toda la flota esclavista en transportar súbditos ingleses blancos a Australia y a Nueva Zelanda. En 1808 Inglaterra prohíbe la entrada de esclavos en sus dominios. En 1808 se prohíbe la entrada de esclavos en los Estados Unidos. En 1811 se establece en Sierra Leona los tribunales contra la trata. En 1814 Holanda suprime la trata de negros y en 1815 Suecia hace lo propio y sigue Francia en 1819. España y Portugal, colonias que eran ya de Inglaterra, mantienen la trata, siendo que firmaron tratados en aras de perseguir el tráfico. El 23 de septiembre de 1817 fue firmado un tratado entre la Gran Bretaña y España, en virtud del cual ambas potencias se comprometían a colaborar para suprimir la trata de esclavos en África Occidental. Se acordó la constitución de dos tribunales mixtos que se instalarían respectivamente en La Habana y en algún punto de la costa de Sierra Leona. Ese mismo tratado sería ratificado en 1835, pero los intereses de la regente María Cristina, como la de los otros agentes británicos que conformaban el gobierno en España, convirtieron el tratado en papel mojado con las mismas responsabilidades soportadas por los tratantes británicos cuya actividad era sancionada por la pena de muerte. A saber, ninguna. Mientras tanto, Inglaterra, entre 1787 y 1853, transportaba a Australia y a Nueva Zelanda, acusados de los más variados y banales delitos, alrededor de 123.000 hombres y unas 25.000 mujeres en la misma flota negrera que antes cubría la ruta del Atlántico. Las condiciones del transporte eran tales que los barcos eran conocidos como barcos del infierno. Consigo iba un número indeterminado de niños, pero sustancial, muchos de los cuales habían sido concebidos en la travesía. La verdad es que resulta cuando menos difícil, dadas las condiciones del traslado, ya expuestas en otro lugar, dar pábulo a la afirmación de Ferguson, que es el que hace la afirmación última que se ha hecho, respecto a que algunos de los niños pudieron ser concebidos durante el traslado. Salvo que el padre no fuese un esclavo, sino un tripulante. Pero ahí lo dejamos. Inglaterra se había hecho con el Cabo de Buena Esperanza en 1795 y en 1891 constituye a la Sociedad Antiesclavista presidida por William Wilberforce y apoyada por William Pitt, de triste memoria para España. Actuación en los movimientos separatistas de América, y tanto en 1807 se prohíbe introducir esclavos en las colonias británicas atlánticas, pero la esclavitud sigue siendo legal en ellas, siendo que desde este año hasta 1830 las colonias británicas en las Antillas vieron reducida su población esclava de 800.000 a 650.000 almas. Los ingleses fueron consolidando a lo largo del siglo XIX sus posiciones, no solo en África,
sino en las principales rutas de comercio entre Europa y América del Sur, India y China, Gambia, Sierra Leona, Costa de Oro y Ghana, que por lógica dejaban de ser suministradoras de esclavos, dejando de ser interés prioritario. No obstante, estas posesiones junto a Colonia de El Cabo volverían a tener especial significado comercial a partir de 1882. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.